A continuación, se muestran las calificaciones de dos grupos de estudiantes que matricularon el curso de Matemáticas 2. Además, considere que los grupos tienen la misma cantidad de estudiantes. Bueno, hay que asumir eso, a pesar de que no nos dicen cuántos estudiantes hay en el grupo A y en el grupo B, pero tenemos que asumir que la misma cantidad. También nos dice que el curso se aprueba con una calificación mínima de 70, tal vez sea un dato que nos va a servir, y que están calificados en la escala de 1 a 100. Bueno, nada que no conozcamos nosotros, el usual, al menos en nuestro sistema educativo. Entonces aquí podemos ver el grupo A, donde los estudiantes tienen calificación mínima de 51 y calificación máxima de 98. Entonces todas las notas se encuentran entre 51 hasta 98. Y en el grupo B tenemos calificaciones que van desde el 56 hasta 99. El diagrama de cajas es una representación gráfica de esa información. Y aquí podemos analizar variabilidad. Vamos a ver qué nos preguntan. La diferencia, o sea, quiere decir que hay que realizar una resta entre la mayor calificación del grupo A y la menor del mismo grupo corresponde a. Vean qué pregunta más sencilla. La diferencia entre la mayor calificación del grupo A y la menor del mismo grupo. Entonces tengo que ubicarme en el grupo A, mayor calificación, que es el valor máximo, y menor calificación, que es el mínimo. La diferencia, o sea, lo único que hay que hacer es una resta. Indirectamente nos preguntaron por el recorrido. El típico recorrido que ustedes conocen, la fórmula más simple, la primera posiblemente que vieron de variabilidad. Y recuerden que el recorrido se calculaba con el valor máximo restándole el valor mínimo. Y vea que hasta aquí nos dicen la diferencia. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer aquí es realizar el cálculo de que el recorrido es igual al valor máximo, que es 98, menos el valor mínimo, que es 51. Hacen la resta como ustedes gusten y el resultado es 47. Por lo tanto, la diferencia entre el 98 y el 51 es de 47. Opción A. Y aunque ustedes no lo crean, puede ser que una pregunta sea simplemente hacer eso. Eso sí, mucho cuidado, ¿verdad? Porque en este caso nos preguntaron por el recorrido. Pudo haber sido por el recorrido intercuartílico, que más adelante de fijo va a salir. Y también leer con cuidado. A veces todo lo entendemos, pero nos equivocamos en algo tan simple. Teníamos que hacerlo en el grupo A, no en el grupo B, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado. A continuación se muestran las calificaciones de dos grupos de estudiantes que matricularon el curso de matemática. Bueno, estamos nuevamente ante la situación del ejercicio anterior. Grupo A, Grupo B, calificaciones de matemática, nota mínima 70, escala de 1 a 100. Tenemos un diagrama de cajas para cada uno de los grupos para poder analizar variabilidad. Y lo que nos preguntan en este caso es el recorrido intercuartílico de las calificaciones de los estudiantes del grupo A corresponde a. Nuevamente nos hicieron una pregunta muy sencilla porque únicamente es hacer el cálculo del recorrido intercuartílico, ni tan siquiera tenemos que analizarlo. Y sepan que pueden venir preguntas sencillas como estas. Más adelante saldrá algo de análisis. Por el momento nos estamos practicando preguntas básicas que no debemos dejar por fuera. Entonces, recordemos que el recorrido intercuartílico corresponde a la diferencia entre
el cuartil 3 y el cuartil 1. Y en este caso es del grupo A. Entonces, estamos en el grupo A, cuartil 3, 79, cuartil 1, 60. Es lo único que hay que hacer. Una resta. 79, le quitamos 60, entonces tenemos un recorrido intercuartílico de 19. Opción A. Continuamos con una pregunta más de la misma situación de las calificaciones de dos grupos que matricularon Matemáticas 2. Estamos con un diagrama de cajas donde aparece, grupo A con su respectivo diagrama con notas entre 51 y 98 y un grupo B con notas entre 56 y 99. El encabezado nos aclaraba que había la misma cantidad de estudiantes en cada grupo. Vamos a ver qué tenemos por aquí para analizar. Considere las siguientes proposiciones. Número 1. El 25% de las calificaciones en el grupo A son iguales o menores que 60. Tenemos que ver si eso es verdadero o falso. Entonces, cuando me hablan de porcentajes, tenemos que recordar algo que ya se había hablado en el tema anterior de variabilidad. Se lo recuerdo por acá, a pesar de que en el diagrama lo tenemos, pero se los voy a recordar aquí rápidamente. Cuando tenemos a la totalidad de los datos, desde el mínimo, pasando por el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y valor máximo. Esa es la distribución del 100%. De hecho, lo que tenemos acá, mínimo, los cuartiles y el valor máximo. Solamente que aquí están más separados o más cercanos por cómo son los datos, ¿verdad? Que esto es más realista. Eso es apenas un resumen. Eso sí, debemos de tener muy claro que aquí está el 100% de los datos, del mínimo al máximo. Pero entre el mínimo y el cuartil 1, nosotros tenemos 25% de los datos, o sea, una cuarta parte. Por eso se llaman cuartiles. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 tenemos otro 25%. Y así sucesivamente. Esas 4 cuartas partes que están viendo ustedes ahí me forman el 100%. Entonces, en una pregunta o en una proposición por analizar como la 1 que dice, el 25% de las calificaciones en el grupo A, que ubiquémonos en el grupo A, son iguales o menores que 60. Ok, vayamos a ubicarnos en el 60 del grupo A, que sería este. Y dice que el 25% son iguales o menores. Quiere decir que me posiciono en el 60 y como dice menores, tengo que buscar hacia la izquierda. Y si yo busco hacia la izquierda, yo lo más a lo que puedo llegar es al 51. O sea que me están hablando de, digamos que de este pedacito. Entre el cuartil 1 y el mínimo. Porque vea que partimos del 60 iguales o menores que 60. Entonces ustedes tienen que preguntarse, esto que yo acabo de marcar ahí en celeste, representa el 25%. Y es correcto. Entre el mínimo y el cuartil 1, tal como se los recordé por acá, existe una cuarta parte, un 25% de los datos. Entonces significa que la número 1 es correcta. Ahora vamos con la número 2. Dice que el 75% de las calificaciones del grupo B son iguales o mayores que 60. Nuevamente, casualmente más bien con el 60, pero ahora estamos en el grupo B, que es este.
Entonces yo tengo que verificar que hay un 75%, que hay 3/4 partes a partir del 60 o mayores que 60. Entonces yo me posiciono en el 60, que lo estoy viendo aquí, y los valores iguales o mayores es del 60 en adelante. O sea, de este 60 en adelante. Y lo más que yo voy a llegar es al 99. La pregunta es, a partir del cuartil 1 hasta el máximo, tengo yo un 75%. Entonces, volvamos acá. A partir del cuartil 1 en adelante, hasta el máximo, yo sí tengo un 75%. Tengo 3/4 partes, tengo 3 veces el 25%. Y aquí nosotros también lo podemos ver en el diagrama. 1, 2 y 3. Ahí están las 3/4 partes. ¿Por qué esto está tan amplio? Porque los valores entre el 74 y el 87 eran más variables. Había más variedad, los resultados eran más separados entre sí. A diferencia, por ejemplo, de este pedacito de aquí, donde todos los valores se parecían mucho. Recuerden que cuando ustedes ven esta distribución o un diagrama, existe la misma cantidad de elementos entre el mínimo y el cuartil 1, entre el cuartil 1 y la mediana o el cuartil 2, entre mediana y cuartil 3, y entre cuartil 3 y el máximo. Es la misma cantidad de elementos. Se ven de diferente tamaño o separados diferentes por la variabilidad, por cómo son los datos. Entonces, ojalá haya quedado claro. La segunda también es verdadera. Entonces, repasando, ¿qué fue lo que pasó? En la número 1, el 25% de las calificaciones del grupo A son iguales o menores que 60. O sea, del 60 a los menores, este pedacito sí representa un 25%. Y en la número 2, que el 75% del grupo B son iguales o mayores que 60. O sea que a partir del 60 hasta su valor más grande, sí tenemos un 75%. Tenemos 3/4 partes. 25, 25 y 25%. Por eso, ambas son verdaderas. Y ahora vamos a otro ejercicio más de la misma situación, con las calificaciones del curso de Matemáticas 2 con el grupo A y el grupo B. Ok, yo asumo que ustedes ya han resuelto o han visto las explicaciones de las preguntas anteriores. Entonces, basándonos en este diagrama, tenemos que analizar lo siguiente. La número 1, hay que confirmar que la mayor calificación que se obtuvo en el grupo B fue de 87. Okay. Grupo B, mayor calificación. La mayor calificación del grupo B corresponde al valor máximo. Y ese valor máximo es 99. Y aquí dice que fue 87. El 87 lo vemos pero en el cuartil 3, como una nota, una posible nota más. Entonces, la número 1, falsa. Correcta es si hubiera dicho que la mayor calificación fue 99. Entonces, falsa. La número 2. Hubo mayor cantidad de estudiantes aprobados en el grupo A que en el grupo B. En el encabezado decía que se aprobaba con 70, de 70 en adelante. Entonces yo tengo que comprobar que hubo mayor cantidad de aprobados en el grupo A que en el grupo B. El encabezado también decía que había la misma cantidad de estudiantes en cada uno de los grupos. No me dice cuántos, pero que existe la misma cantidad. Entonces, sin importar la cantidad, o sea, simplemente asumiendo que tienen la misma cantidad. Entonces, vamos a ver, si yo sé que se aprueban con 70 y vemos el grupo A,
¿de dónde a dónde tenemos notas de 70 en adelante? Da la casualidad que yo no puedo ver el 70 en el grupo A. Podría suponer que el 70, bueno, de hecho, el 70 se ubica entre la mediana, que es el 68, y el cuartil 3, que es el 79. O sea, un 70 o la primera aprobación tiene que estar de aquí en adelante, en este sector, de ahí en adelante. Por lo que vemos acá, digamos que fuera aquí, es un poco menos de la mitad. Aquí tenemos la mediana. Del 68 al 98 es la mitad de los estudiantes, el 50%. Pero, ¿dónde aparecerá el primer 70? No lo sé. Vamos a suponer que es por aquí en el centro. Entonces es menos del 50%. Eso es como la única afirmación que podemos dar ahorita. Menos del 50% aprobó. Ahora vamos a ver qué pasa en el grupo B. ¿Dónde ubico yo ese primer 70? Ok, aprobación. Vean aquí la mediana. Tengo un 74. Significa que por lo menos todo esto de la mediana al máximo yo tengo asegurado un 50% de aprobación, con la posibilidad que más atrás, un poquitito más atrás todavía, existan estudiantes aprobados, tal vez aquí con el 70. Entonces ahí es donde yo tengo ya la certeza. En el grupo B, más del 50%, o por lo menos el 50% o más, aprobó. Digamos que de aquí en adelante. En cambio, en el grupo A, la aprobación, yo sé que por lo menos no es del 50%, es menos del 50%, porque el 70% puede estar después de la mediana, digamos que aquí. Pero sobre todo por este detallito de acá, que yo me aseguro que la mitad aprobó, ya tengo para sacar la conclusión. Hubo mayor cantidad de estudiantes aprobados en el grupo A que en el B. Falso. La mayor cantidad de aprobados, a pesar de que yo no sé la cantidad exacta, se da en el grupo B, porque yo me aseguro que por lo menos el 50% sí aprobó, sí superó, igual o superó al 70%. Entonces, verdaderas, ninguna.